Entonces, comparto por acá pantalla, un segundo. Muy bien. Em, Hoy tenemos que ver la clase sobre estática de fluidos, ¿verdad? Em, la cuestión con la estática de fluidos es que es solamente una de las partes de fluidos. La siguiente parte la vamos a ver en física 2. Entonces, en física 1 tenemos que ver esta parte sí o sí, porque si no, cuando lleguen a física 2 nos va a faltar material. Pero como esta clase es asincrónica y virtual, entonces el coordinador no confía en que se lleve a cabo de la mejor manera. No va a entrar en el tercer y en el cuarto parcial. Pero sí entra en ampliación si alguien tiene que ir a ampliación. Entonces veámoslo por acá. Em, lo que necesitamos para entender los fluidos es entender que ahora ya no estoy trabajando con objetos, estoy trabajando con sustancias como tal, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un objeto y una sustancia? Bueno, que cuando pienso en sustancias sería en esta idea química del material per se, pero no me importa en dónde está ese material empleado, sino el material por sí solo, ¿no? En cambio, cuando yo pienso en objetos, es lo que hemos hecho todo el curso hasta este momento. Hemos pensado en partículas que se mueven, ¿no? Hemos dicho que son carros, hemos dicho que son estudiantes, pero en realidad todo lo hemos analizado como partículas. Hasta el puro final del curso empezamos a tomar en cuenta qué forma tenían con el masa y todo eso. Y el centro de masa era la excusa perfecta para decir, bueno, ok, vamos a ignorar la forma para poder ignorar la forma y analizarlo como si fuera una partícula que se encuentra en el centro de masa y listo. Entonces, el hecho de que todo lo hayamos analizado como una partícula está justificado por el centro de masa. Pero ahora no, ahora lo que queremos es material, lo que queremos es ver el movimiento de un material. Eso es más complejo. ¿Por qué? Porque es un medio continuo, o sea, no es tal y el que se mueve, no, está el material y todo el material per se. Entonces, antes de poder ver cómo se mueve el material, que eso va a ser importante incluso en física 2 para después temas más avanzados como ondas y cosas por el estilo, en donde son movimientos en el material, ¿verdad? Lo primero que tenemos que entender es que para estudiar materiales vamos a usar cantidades intensivas, ¿verdad? No cantidades extensivas. ¿Y por qué vamos a usar cantidades intensivas? Bueno, porque la cantidad intensiva me permite analizar la física más allá de lo que le pase al material o al objeto como un todo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algunas propiedades intensivas importantes. Por ejemplo, la densidad. No voy a ir en el orden del libro porque... bla. Pero bueno, la densidad, yo esperaría que todos ustedes estén familiarizados con la densidad. Este, insisto, por trauma de química, pero si no están familiarizados con la densidad, no hay problema, aquí lo mencionamos un poco. Bueno, en realidad en física la hemos usado un montón. Entonces, por trauma físico también pueden estar familiarizados. Recuerden que hay tres tipos de densidades, pero bueno, vamos a usar la densidad volumétrica, porque para un fluido no tiene sentido hablar de otro tipo de densidades, ¿verdad? Entonces es masa entre volumen, ¿verdad? Entonces vean que lo que estoy haciendo acá es agarrar una propiedad extensiva, o sea, de un objeto, la masa. Yo ocupo tener un objeto claramente definido para poder decirle cuánto es su masa. Y esa propiedad la estoy dividiendo entre su extensión, el volumen. De esa manera le quito a la propiedad masa su carácter extensivo, porque lo dividí, ¿verdad? Y entonces puedo como sacarle a factor común, por así decirlo, su extensividad y la pierde, quedando así solamente una propiedad intensiva, una propiedad del material per se sin importar cuánto material hay, que es la densidad. Con la densidad hay que tener cuidado. Aquí en física vamos a estar usando, como ya ustedes han visto, kilogramo por metro cúbico. En química usan gramos por mililitro o gramos por centímetro cúbico, recordando que mililitro y centímetro cúbico tienen el mismo tamaño.
Pero bueno, nosotros vamos a estar usando kilogramos por metro cúbico y algo tal vez importante de la densidad es que la densidad me va a dar esta idea de inercia. Pero ya la masa siempre tuvo una relación muy cercana con la inercia. ¿Alguien se acuerda qué rayos era la inercia, el concepto de inercia? De los que están por acá. Era como la capacidad. No, es como vas moverse un objeto. Tiene que ver con el movimiento, sí. ¿Qué iba a decir el otro compañero? Es una capacidad, sí. O sea, la capacidad que tiene un objeto de seguir en movimiento debido a su peso, Exacto, algo así. la capacidad de mantener el movimiento. O sea, dicho de otra forma, no es tan difícil es moverlo. Entre más difícil moverlo, más inercia tiene el objeto. Siempre tiene que ver con la masa. Y la masa era la que me decía qué tan difícil es que el objeto se mueva en línea recta. Si la masa lo multiplico por el brazo de palanca al cuadrado, me dice qué tan difícil es hacer que el objeto gire. Y ahora, si la masa la divido entre el volumen, lo que me va a decir es qué tan difícil es mover un material, ¿verdad? Pensemos en que usted tiene tuberías y usted tiene que mover su material por tuberías. Bueno, ¿qué tan difícil es mover su material en esas tuberías? Bueno, depende de la densidad, porque la densidad es como esta inercia del material, ¿verdad? Y lo mismo viene con la fuerza, ¿verdad? Así como la masa cambia aquí para quedar en términos de densidad, yo no puedo usar la fuerza como tal, como lo hemos estado usando, ¿verdad? La fuerza es una propiedad física, bueno, una cantidad física que me dice qué tanto yo genero o qué tanto interactúo con un objeto para tratar de moverlo, ¿verdad? O para resistirse al movimiento. Eso es la fuerza, ¿verdad? Entonces yo empujo un objeto, yo jalo un objeto, el objeto es empujado por las superficies, ¿verdad? Y eso al final, ya ustedes saben, con la segunda ley de Newton me va a decir si me da aceleración o no. Eh, yo no puedo usar eso aquí con fluidos. ¿Por qué no? Porque no se puede empujar un fluido. ¿En qué sentido no se puede empujar? Bueno, yo no puedo agarrar, no sé si ustedes han ido a la piscina, usted agarra su mano, empuja el agua y no se empuja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es suficiente con tener una fuerza. El problema de la fuerza es que la fuerza es una cantidad extensiva. Depende de una extensión. ¿Cuál es la extensión de la fuerza? Bueno, para entender cuál es la extensión de la fuerza, basta en que piensen que duele más. ¿Qué duele más? Estar de pie con las dos plantas bien puestas, así, ¿verdad? Las dos plantas de los pies totalmente puestas en el suelo, o estar de pie de puntillas. ¿Cuál de esos dos duele más? De puntillos. De puntillas. Pero la fuerza es la misma. ¿Por qué? Porque en ambos casos estoy sosteniendo mi propio peso. Pero de puntillas duele más. ¿Cuál fue la cantidad que cambió ahí? Cuando yo pasé de estar con las plantas en el piso a ponerme puntillas, ¿qué cambió? La presión, prueba. Sí, pero ¿por qué cambia la presión? ¿Cuál es la cantidad que cambia de tamaño? El área. El área en la cual se distribuye la fuerza, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a definir la presión. Y la presión, ¿verdad? Aquí otra vez aparece la letra P, lo siento, pero bueno, P en este contexto va a ser presión. Y es fuerza dividido entre el área, ¿verdad? ¿Por qué? Por la misma idea de que a las cantidades extensivas le quiero quitar su extensividad, entonces a la fuerza le divido entre el área y eso me da la presión. Noten que aquí entonces tengo unidades de newtons entre metro cuadrado y newton entre metro cuadrado es lo que vamos a estar llamando pascales. La presión tiene un montón de unidades, así que aquí hay que tener cuidado. Pascales es la unidad del sistema internacional, eso sí sería bueno que lo vayan teniendo por ahí presente, ¿no? Y entonces, estas son las primeras dos cantidades. Con la presión sí es importante traer a colación aquí una cosa, ¿verdad? Cuando yo tengo un objeto que siente presión por la suma de todas las fuerzas perpendiculares. Y tal vez eso sería bueno agregarlo acá. No me acuerdo cómo poner el signo perpendicular, entonces pongámoslo como una T al revés. Pero
¿verdad? Las fuerzas que son perpendiculares nada más a la superficie, ¿verdad? Profe, Por, las paralelas entonces no tienen nada que ver, digamos. no, no ejercen presión. Las fuerzas paralelas a una superficie es una deformación de cizalladura o de corte, que fue la parte capítulo 11 que no estudiamos. Mira qué bonito. Ya les dije, capítulo 11, capítulo 12. Era más interesante capítulo 12, pero bueno, sí, la parte capítulo 12 que no estudiamos nos explica por qué solo las presiones, solo la fuerza perpendicular. Las otras lo que hacen es como peinar la superficie, puede arrastrar la superficie, pero no presiona. ¿Verdad? Si usted tiene un interruptor y usted pasa su mano así, paralela a la superficie del interruptor, usted no lo va a accionar, ¿verdad? Usted tiene que empujar y que haya alguna componente perpendicular a la superficie del interruptor para que lo pueda accionar. Entonces, es esta idea. Em, Muy bien. Y entonces, si el objeto está sumergido en un fluido, va a sentir fuerza debido al fluido en todas sus caras y lo único que me importa son esas fuerzas que sean perpendiculares a todas las caras, ¿verdad? O a cada cara de manera individual, ¿no? Entonces, por eso, si tengo ese cubito ahí en agua, la presión va a ser debido a la fuerza perpendicular que ejerce el agua desde arriba, desde abajo, desde el lado, desde delante, desde atrás, ¿verdad? Desde la derecha, desde la izquierda, de forma perpendicular a cada cara. ¿Ok? Por ahí, ahora, esta definición de presión es útil en algunos contextos, no siempre se vuelve, perdón, no siempre se vuelve útil, en algunos contextos sí. Pero lo más importante tal vez a veces es entender cuál es la presión que ejerce un fluido, ¿verdad? Y para eso entonces lo que decimos es lo siguiente, vamos a imaginar, y esto lo voy a tener que dibujar yo porque no encontré ningún dibujo parecido, eh, vamos a imaginar un estudiante, entonces aquí yo obviamente les dibujo rápidamente un estudiante. Ahí está nuestro estudiante. Entonces, ese estudiante, está en la superficie de la Tierra, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay aire alrededor. Entonces, aquí hay aire. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar con ese aire? Bueno, el aire va a empujar al estudiante. En particular, ¿qué tan fuerte empuja el aire? Lo podemos imaginar como una columna que, a ver, tal vez si esto le damos un color, eh, para que ustedes, que yo entiendo que en este momento no me creen que es un estudiante, así que démosle color de estudiante, o sea, de persona, más o menos, así, tal vez. Voy a poner los bordes un poco más oscuros. Este, ok, y tal vez pongo aquí un rectángulo, vamos al fondo. Ahí está, ese es el estudiante. Muy bien. Entonces, él está rodeado de aire. Espera, porque esto ahora sí. Y entonces, aquí la pregunta sería, bueno, ¿cuánta presión le hace el aire? Bueno, lo más fácil entonces sería ver una columna de aire. Hola, no entiendo por qué me sacó, pero bueno, ya regresé y voy a compartir por aquí pantalla de nuevo. Ujú. Muy bien. El video está acá,
Sigue grabando, ¿verdad? Esperaría yo. Sí, sigue grabando. Ok. Entonces, como les estaba indicando, este es un estudiante que está rodeado de aire. Entonces, ¿qué es lo más importante acá? Lo más importante es imaginarse que hay una columna de aire. ¿Cómo ponemos el aire? Como así, tal vez. No sé. Ok. Esta columna de aire, tal vez no. Viene desde arriba, ¿verdad? Desde el espacio hasta la cabeza del estudiante. Entonces está más o menos como aquí así. Pues si no tiene color. Ajá. Ahora sí. Em, bu- bu- ujú, ujú. Ok. Ahí está mi columna de aire. Entonces, el aire está sobre la cabeza del estudiante. Ok. Y entonces decimos, bueno, todo esto le ejerce una presión aquí al estudiante. ¿Cómo veo cuánta presión le ejerce el aire al estudiante? Muy fácil. Yo puedo decir, claro, entonces, esto va a tener aquí un área, y esto tiene aquí alguna altura. eh, y yo digo, bueno, ok, ¿cuál es la fuerza que empuja? La fuerza que me genera una presión va a ser el peso, ¿verdad? Sería la masa del aire por la gravedad. Y yo tengo que dividirlo entre el área en el cual está aplicando. Lo pongo como un cilindro porque veo a los estudiantes como cilindros. Y porque es más fácil dibujar y de imaginar ahí el área, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue sería decir, bueno, pero ¿quién es esa masa? Bueno, esa masa va a ser, despejando la densidad, es simple y sencillamente densidad por volumen. Déjame copiar aquí, bichillo densidad. Bueno, la densidad, la masa va a ser densidad por volumen, es una de la masa. Pero ¿quién es el volumen? Bueno, el volumen es simple y sencillamente eh, área por altura. Y yo puedo cancelar el área. ¿No? Y lleguemos a esta fórmula acá. La presión debido al fluido en general, ¿verdad? Que rodea sobre esa cara superior, ¿verdad? Es simplemente ρ por g por h, donde ρ es la densidad del fluido, g es la gravedad del planeta en donde estoy y h es la profundidad a la cual yo me encuentro por debajo de la superficie de ese fluido. ¿No? Estrictamente hablando, en este momento todos nosotros estamos sumergidos en un fluido. ¿Cuál es el fluido en el cual estamos sumergidos? El aire. El aire. Sí, entonces, ¿verdad? Hay una presión atmosférica debido al aire que nos rodea. Hay una presión atmosférica. ¿Ok? Y esa presión atmosférica es más o menos, ¿verdad? Eso no es tan así, tan fijo. Y la presión atmosférica la vamos a tomar, dirían los químicos, como una atmósfera y listo. Dejan de molestar.
Em, lo cual eh, no es tan mal, pero ¿qué rayos significa una atmósfera? ¿Verdad? No significa nada. Es una atmósfera en la Tierra, en la al al nivel del mar, si la Tierra fuera esférica, ¿verdad? Eso es lo que significa. Si fuera esférica, como un radio específico que medimos, que es el radio promedio que se le calcula a la Tierra. Entonces, no significa mucho. Eso equivale a 100.325 pascales. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, aquí en San José, o bueno, no sé dónde estén ustedes, yo estoy en San José, acá, la presión atmosférica es menor que eso, porque estoy más arriba. Entonces hay menos aire encima mío. O, por ejemplo, si usted va, qué sé yo, a Perú y sube allá a esas ciudades incas, y hay menos presión atmosférica. ¿Por qué? Porque ahí está incluso más arriba. Por eso cuesta respirar. Y hay menos fracción de oxígeno en el aire. O bueno, hay menos oxígeno total en el aire. Eh, o si usted va a la playa, más bien la presión podría ser un poquito más, porque realmente no, ni siquiera esto es a nivel real del mar, y el mar no tiene un solo nivel a nivel del mundo. Es loquísimo. Entonces, ese es el dato estándar, 100.325 pascales o una atmósfera. Pero es un dato estándar, ¿verdad? Que no sirve mucho. Si usted realmente quiere usar o medir la presión en el lugar donde usted está, ¿ok? Pero bueno, eso es lo que vamos a usar acá, es lo que se usa en química para hacer la conversión de las atmósferas a pascales. Y es un dato importante de aprender, ¿verdad? Por ahí noten que esto es más o menos, si yo lo pongo en notación científica, 1,01 por 10 a la 5. Entonces, por ahí, pascales, por ahí sale otra unidad, y así de una vez vamos introduciendo el desastre de unidades que es la presión. Hay una unidad que es el bar, es una unidad vieja, que significa 10 a la 5 pascales. ¿Por qué existe? No sé, pero ahí está, sigue usándose ahora en libros. No sé quién lo usa en aplicaciones cotidianas, pero es eso, 10 a las 5 pascales, ¿verdad? Pero bueno, hablemos un poco de esta cuestión de la presión como profundidad. No me gusta este azul de acá. Tal vez me gusta más este de acá. Está más bonito. Un segundo. Em, hablemos de la presión como profundidad. Si yo quiero, a ver, saqué alguna imagen, no, no sé qué. Si yo quiero la presión en algún punto, la ventaja es que la presión se suma, ¿verdad? La presión simplemente suma, ¿verdad? ¿En qué sentido simplemente suma? Si yo quiero, voy a retomar esta imagen de acá. Tal vez pongamos esta idea por acá. Y reacomodamos esto un poco. ¿Verdad? Si yo quiero las presiones en diferentes profundidades, es muy fácil. Usted simplemente dice, bueno, ok, tengo este nivel que es el nivel en la superficie, ahí la presión es la presión atmosférica. ¿Verdad? Porque lo único que empuja en la superficie es la atmósfera. ¿Verdad? Luego digo, bueno, ok, a este nivel de acá ya me he profundizado aquí cierta altura H, o bueno, cierta profundidad H. Entonces, a este nivel de acá, ¿qué presión tengo? Bueno, tengo la presión de la atmósfera más la presión que llevo. Sería la densidad del objeto por la profundidad que llevo por G. Y así voy agregando, ¿verdad? Simplemente tengo que ver qué profundidad hay y agregarle a lo que ya tengo. ¿Ok? Muy bien. Eh, pero bueno, ¿dudas con esto? ¿Se entendió la idea de que simplemente voy agregando? Mientras veo si el libro tiene alguna imagen que me ayude a llevar esto un poco más allá.
Pero inútil. Ah, ok, bueno, no importa. Profe, Entonces, dígame. ¿podría repetir eso un toquecito más de nuevo? Digamos, conforme voy bajando, le voy agregando una atmósfera. No, le voy agregando la presión de lo que llevo hasta ese momento. ¿Sí? Ok. Aquí hay otra imagen que, esto es del Sears, pero no importa, sirve también. ¿Verdad? Esto en realidad es una imagen de un ejercicio, no es tan difícil el ejercicio. Pero entonces, por ejemplo, acá, esta me sirve un poco más, porque entonces digo, bueno, ok, en la superficie, ¿cuánta presión llevo en la superficie? Atmósfera. Llevo una presión atmosférica, muy bien. Aquí hay aceite, si yo bajo aquí estos 10 centímetros del aceite, ¿cuál es la presión aquí abajo del aceite? Bajé 10 centímetros en el aceite, entonces ¿cuál es la nueva presión? Rho HG. ¿Verdad? Entonces aquí sería el Rho, tal vez lo hago un poco más pequeño. El Rho del aceite, por la altura del aceite, por la G. Ahora le podemos poner números a esto. Digamos que la densidad del aceite, para efectos de esto, la densidad del aceite la podemos poner en qué sé yo, digamos que sean 750 kilogramos por metro cúbico. Es un aceite muy liviano, pero no importa. Entonces, si esa es la densidad del aceite, entonces, ¿cómo calculo la presión en ese punto? ¿Cuánto sería la presión en este punto? ¿Cuánto es la presión atmosférica? Profe, una pregunta, y ahí, digamos, como están centímetros la altura, tendría que pasarla a metros, para decir Sí, como 750 por 0,10 metros, pues, exacto. Sí, por 9,81. exacto. Eso que me acaba de decir sería la presión debido al aceite, ¿verdad? El 750 por la altura que lo pasamos a metros, 0,1 por 9,81, ¿verdad? Em, Esa es la presión debido al aceite y tengo que agregarle aquí en el frente el 100.325 pascales de la atmósfera, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos cómo calcular la presión absoluta en ese punto. Sería todo esto. A ver, calculémoslo acá. Tenemos Python porque más rápido, 100.325 más 750 por 0,1 por 9,81 nos da entonces 100, perdón, nos da entonces 102.060.75 pascales. ¿Ok? Ahora, pregunto, bueno, en el fondo del vaso, ¿cuál sería la presión en el fondo del vaso? Acá. Profe, bueno, Sería no sé si es sumarle. evidente, pero ¿cuál es la densidad del agua? La densidad del agua es 1000, ¿verdad? Si ustedes de forma química, en química les vamos a decir que es ¿cómo se llama esto? Uno, porque así son los químicos. Pero no, la densidad del agua es 1000. Pues sería lo mismo, pero cambiando datos, ¿no? La Es la altura y la unidad, densidad. exacto. Los químicos dicen uno porque ellos siempre tienen en mente, ¿cómo es? Eh, 1 gramo por mililitro, que es lo mismo que 1 gramo por centímetro cúbico. Profe, pero pregunta, digamos, para calcular eso, ¿se cambian todos los datos y se les suma la densidad anterior o no? Solamente saco los datos de este ya. O sea, esa parte del aceite.
Exacto, entonces, esta es la densidad del agua. Voy a ponerla aquí arriba porque me estoy estorbando. Esta es la densidad del agua y entonces aquí en el punto P2, la presión 2, entonces, ¿cómo la calculo? Muy fácil, parecido a lo que hicimos antes. La presión en 2 tiene que sumar todas las presiones que lleva hasta el momento. Sería entonces, la presión 2 es la presión de la atmósfera más la densidad del agua, del aceite por la altura del aceite, por la gravedad del planeta, más la densidad del agua por la altura en el agua. Ok. La altura en el agua por la gravedad. Si usted quiere simplificar y decir, bueno, pero es que ya calculé lo primero, ¿verdad? Lo que acabo de calcular, ya eso lo metí en la calculadora, ¿para qué voy a volver a perder tiempo en eso? Tiene toda la razón, no vuelvo a perder tiempo en eso, puede decir que simple y sencillamente esos primeros dos de ahí son, ¿cómo se llama esto? La P1, que ya calculamos ahí arriba, más esta última parte de acá. Sí, me explico. Sí, profe. Sí, Muy bien. Pero aquí lo que más me importa es esto, que las presiones suman, nada más, ¿verdad? Las presiones no. Yo sé que aquí es muy fácil verlo porque las capas de los fluidos se separan, pero después, aunque yo use gases, que los gases también son fluidos, eh, incluso con los gases, yo simplemente sumo la presión que cada gas aporta, aunque estén mezclados. Ahora, aquí es muy fácil decir, claro, es que están separados, pero incluso aunque están mezclados en un gas, eh, la presión simplemente suma. La presión de cada gas suma. Eso lo verán, si no lo vieron en química como el teorema de presiones parciales, lo verán en química 2 como el teorema de presiones parciales, o si no en alguna química avanzada como el teorema de presiones parciales. Porque las presiones simplemente suman, ¿verdad? Ahora, en física usted no debe quedar tranquilo con una suma. Si yo les digo las presiones simplemente suman, significa que las presiones se van a convertir en una. ¿Cuál los físicos usamos para todo? Todas las fórmulas que tienen suma se convierten en una. El trauma no los deja hablar. En una integral. Yo sé que esto no va a entrar en el examen que viene, pero no sé qué tan creativo se pongan en ampliación, entonces tengo que verlo. ¿Por qué rayos en una integral? Bueno, porque usted podría decir, bueno, es que vean. Ok, entonces, ¿dónde estoy escribiendo? Acá. Usted puede decir, bueno, no, es que todo bien, porque la presión es el resultado de tener un pedacito de fuerza entre un pedacito de área. Oh, qué bonito. Y entonces usted dice, bueno, ok, yo podría decir, bueno, que integro ambos lados con respecto al área, y entonces me queda que presión por el diferencial de área va a ser igual al diferencial de fuerza, en donde voy integrando desde, ¿verdad? En ambos lados. Sí. Y usted va a decir, pero ¿por qué rayos se está integrando? ¿Qué rayos se está integrando? Bueno, fácil, que la presión es Rho por G por Y. Voy a cambiar la H como una Y para que sea una variable. Y el diferencial de área es que tengo cierto ancho, ¿verdad? Pensando en esta represa. Bueno, aquí la pregunta sería, ¿cuál es la fuerza neta total que el agua le ejerce a la represa? O bueno, a la pared.
Ahora, esa sería la pregunta. Y entonces yo digo, bueno, ok, es que conforme me voy hundiendo en la pared, la presión va aumentando, porque la presión depende de la profundidad. Y entonces tengo que integrar todo el área de la pared, pero el área de la pared entonces es que tiene un cierto ancho W, ¿verdad? ¿Cómo calculo el área? El área lo calculo como que tiene cierto ancho W por alguna Y, ¿verdad? Entonces, esta parte de acá, pongámoslo en rojo, eso es el diferencial de área, ¿verdad? El área es ancho por alto, ¿verdad? Entonces, esto tiene un ancho W por un alto de Y. ¿Y de dónde voy integrando? Bueno, voy integrando desde que estoy en la superficie, o sea, desde que la profundidad es cero. Ese es mi punto de partida, la profundidad de cero. ¿Qué pasó ahí? Ahora sí. Desde que la profundidad es cero hasta la profundidad h mayúscula total, ¿verdad? Esos son mis límites de integración. La integral de la fuerza es muy fácil porque la fuerza total menos cero, ¿verdad? Porque empiezo desde que no hay fuerza hasta que está la fuerza total. Entonces, nada, el otro mundo. La integral de este lado, ¿cuánto queda? La integral de y. ¿Qué sale la integral y qué se integra? ¿O cuánto queda de una vez? Entonces, de la integral sabemos que rho, g y w son constantes. Estoy integrando y con respecto a y. Entonces me queda y al cuadrado sobre 2, ¿verdad? Donde todo lo demás es constante. Voy a poner esto otra vez de negro. Entonces todo esto sale la integral y me queda y al cuadrado sobre 2. Estoy con los límites de integración de 0 a h. Eso lo tengo que mantener. Entonces, ni nada. Y evalúo. Entonces me quedaría que la fuerza neta que hace la represa sobre perdón, el agua sobre la pared va a ser la densidad del agua por la gravedad del planeta, por la altura, por la densidad del agua, por la gravedad del planeta, por el ancho de la pared, por la altura al cuadrado, estoy escribiendo en otro lado, por la altura al cuadrado entre 2. Esa sería la fuerza neta. Así es como podría aparecer integrales de este lado. Uno podría hacer otro tipo de integral, pero normalmente si aparece una integral es como en este tipo de ejercicios. ¿Se entendió cómo lo planteé? Sí, profe, pero digamos, usted dijo que nosotros integramos cuando, digamos, porque Y, arriba fue que dijo algo sobre como que había dos gases, algo así fue lo que entendí, pero sí, aquí no, no, o estamos sea, integrando. la idea de que la presión, ¿verdad? Lo que yo hago es simplemente sumar las presiones pascales, lo que me indica es que yo puedo simple y sencillamente eh, sumar o integrar todas las presiones. Entonces, si tengo varios materiales que ejercen presión, simplemente veo cuánta es la presión de cada material y lo voy agregando. Pero digamos, aquí solo es agua, ¿no? Aquí solo es agua. Igual Entonces voy no se podría integrando. buscar de la otra manera, ¿no? Con lo otro que estábamos haciendo antes, con la altura, gravedad, em, densidad, o no. sí, ¿verdad? La densidad podría ir cambiando. Entonces ahí tendría que repartir mi integral entre la parte que tiene cierta densidad y la parte que tiene otra densidad. Pero aquí yo lo que estoy haciendo es sumando todas las presiones desde arriba hasta el fondo. Sí, nivel por nivel. Sí, profe. Sí, Perfecto. gracias. Con gusto. Y alguna idea importante aquí antes de avanzar con cómo se mide la presión es el principio de Pascal.
Esta imagen la saqué igual igual, del Sears, sí. En donde nos ponen una foto, un experimento real. Ahí tienen un tubo que está conformado por varios tubitos pegados todos en el fondo. Entonces todo eso está unido. Y lo llenan con agua, con colorante. Y entonces se nota ahí, ¿verdad? No sé si la foto, lastimosamente le ponen aquí esta línea punteada, pero el agua llega en todos los tubos, eso es una foto real, en todos los tubos llega el agua al mismo nivel, por eso ponen la línea punteada, para que usted vea que la altura a la cual se llega siempre es la misma, sin importar la forma, porque la presión es una cantidad perdón, intensiva. Entonces no importa cuánto líquido hay encima de su cabeza, lo que importa es qué tan abajo del líquido usted está. Entonces puede ser un tubo muy delgado, si es un tubo muy delgado, muy alto, con mucha agua, hace mucha presión. ¿Ok? Y entonces el principio de Pascal básicamente nos dice que una forma de decirlo sería esto, que siempre en el mismo nivel, ya no sé escribir, nivel de profundidad, se tiene la misma presión. ¿Ok? O también otra forma de decirlo es si se tiene un fluido encerrado, todo el fluido siente el mismo aumento de presión. Bueno, entonces si yo aumento presión en una parte del fluido, todo el fluido lo va a sentir. Esa es otra forma de decirlo. Em, pero eso solamente se transmite de esa manera si el fluido está completamente contenido, ¿verdad? Completamente cerrado. Por ahí, no se los copié no sé por qué no se los copié, pero un ejemplo clásico en donde uno usa esto es en la prensa hidráulica. Es como el ejemplo clásico por excelencia. Entonces, ¿verdad? Y siempre, no sé por qué en todos los libros de física uno lo compara con carros siendo levantados. Supongo porque son cosas muy, muy pesadas. Eh, pero entonces, esta idea del principio Pascal lo usamos aquí para la prensa hidráulica y decimos, claro, vea, el aumento de presión que yo le tengo que hacer de un lado es el mismo aumento de presión que yo le tengo que hacer del otro. Entonces, todo bien. Eh, ¿Y por qué eso es útil? Bueno, porque me da una ventaja mecánica. ¿Cómo esto me da una ventaja mecánica? Muy fácil. Pensemos, hay una presión del lado uno que tiene que ser igual que la presión en el lado 2. Ok, tienen que ser iguales, pero la cuestión es que la fuerza del lado uno va a ser diferente que la fuerza que yo le pongo en el lado 2. En el lado uno yo soy el que empuja, en el lado 2 es el carro el que empuja. ¿Qué es lo que cambia también? Bueno, no solo cambia la fuerza en el lado uno y la fuerza en el lado 2, también cambia que el área que voy a usar en el lado uno va a ser diferente que el área que voy a usar en el lado 2, ¿verdad? Entonces, ¿cómo logro levantar un carro? Bueno, muy fácil. Yo lo que necesito es, un segundo, ¿por qué? Yo lo que necesito es jugar con las áreas, ¿ok? Y entonces decimos, claro, vea, démosle números a esto. Si la fuerza 2 es un carro, digamos que es un automóvil, tiene 1.1200 kilogramos, o sea, una tonelada, 1.2 toneladas por 9,81. ¿Verdad? Esto ya está en newtons. Esto sería la fuerza 2. Y yo lo quiero levantar. ¿Qué es lo que hago? Bueno, lo que hago es asegurarme que las áreas son suficientemente pequeñas y suficientemente grandes. Voy a poner el área 2 muy grande, lo vamos a poner, qué sé yo, hagamos un rectángulo de 1 metro cuadrado.
Y el área 1, hagámosla un tubito de media pulgada, más o menos. Entonces, a eso, bueno, entonces si el diámetro es una pulgada, entonces sería pi. ¿Dónde está el pi? Pi. Acá. Ahora decimos pi por el diámetro. ¿Cuánto diámetro le ponemos? 2 centímetros. ¿Les parece bien 2 centímetros de diámetro? 2,54, una pulgada. Por 10 a la menos 2 para que esté metros. Lo ponemos al cuadrado. Es el diámetro, entonces dividido entre 4. Calculemos estos números. ¿Cuánto serían? Vamos, un poco más. Entonces tengo pi por 2,54, 10 a la menos 2 al cuadrado, entre 4. Ok, entonces el área aquí tendría que ser una cosa absurda de 0. No, vamos, notación científica, 5,06, bueno, 0,7 por 10 a la menos 4. Ok, ese sería el área, pensando en un tubo que tiene un diámetro de 1 pulgada. Y entonces aquí la pregunta sería, ¿cuál es la fuerza 1 que yo necesito hacer para levantar ese carro de 1200 kilogramos? Sí, ¿verdad? De 1 tonelada y un poco más. De nada, a partir de esto simplemente esperaría yo que para todos ustedes es obvio y evidente que lo que tengo que hacer es pasar a multiplicar el área 1. Si estoy haciendo un desastre con la pantalla, me avisan, ¿verdad? La idea no es como, es digital, entonces puedo hacer lo que quiera en la pantalla. No, si estoy haciendo un desastre, me avisan. Y bueno, si se entiende, no diga nada. Ve, qué fácil. Y entonces multipliquemos todo esto. ¿Necesitan que sustituya los valores o puedo poner solo el resultado final? Pero a mí no me quedó claro lo del área 1. Ese es el área de un círculo que tiene un diámetro. Pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Ese es el área del círculo. Que es lo mismo que decir pi por radio al cuadrado. Ok. Muy bien. Entonces, simplemente agarro 1200, lo multiplico por 9,81 y lo multiplico por el área que calculé antes. Y entonces con solamente Profe, 5 una puntos, pregunta. ¿Por qué dígame, sacó esa área 1 así? Disculpe que lo interrumpa así. ¿Por qué sacó esa área 1 así? ¿Por qué un círculo? porque los tubos son circulares. Es solo el área del círculo, Digamos, nada más, pero ¿no? viéndolo, sí, pero digamos, el círculo de... Ok, como viendo desde arriba el tubo, que se ve así como un círculo. Ajá, sí, ¿verdad? Pensando que esto Ok, aquí, lo que tengo en mente es esta imagen de acá. Entonces, el área 1, supongo que esto es un tubo. Aquí lo estoy viendo cortado, pero si lo veo desde arriba, lo que veo es un círculo. Por eso lo calculé así, para darles un número un poco más realista. Sí. ok, profe, sí, gracias. El número que no es realista es el área 2, que sea 1 metro cuadrado. Eso sí es un área gigante. No, no importa, vamos a tomar 1 metro cuadrado ahí para el experimento. Pero el área 2 no lo estábamos viendo como un cuadrado, digamos. ¿Sí, no? No, yo les di el número total, 1 metro cuadrado. Sí, pero ¿Verdad que? digamos, es que yo pensé que estábamos dividiéndolo así y bueno, es que no puedo ver lo que estoy haciendo, pero, o sea, yo pensé que era como un cuadrado y de que dijo, bueno, eso es un metro cuadrado. No, no, que sea 1 metro cuadrado es el total del área. No sé qué forma, no le di una forma específica al área 2, solamente le di un número final. Como un resultado, pero le dio nada más. Le di nada más el resultado de cuánto vale A2, Sí, exacto. digamos, eso sí lo entiendo, pero eso también habría que verlo como un círculo. Podría ser, no, no sabemos. Vea que lo que tenemos en la vida real, lo que tenemos es esto aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el área 2? Debajo de estos tubos, que están ahí todos pixeleados, debajo de esos tubos, ahí hay una plataforma que es la que recibe el fluido.
¿verdad? Y no sé qué forma tiene esa plataforma. Puede ser circular, puede ser que no. Probablemente sea circular porque es más fácil construirlo. Ok, gracias. Con gusto. Entonces, con solo 5,96 newtons, dadas estas condiciones, puedo levantar el carro de 1,200 kilogramos. Si, ¿verdad? ¿A cuánta masa equivale esto? Si agarro este resultado y lo divido entre 9,81, esto es como poner 600, una bolsita de 608 gramos. ¿Verdad? Usted tiene una bolsita de arroz de 608 gramos y lo pone en el lado chiquitito. Esa bolsita de 608 gramos levanta el carro de 1,200 kilogramos. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Ok. Ahora, siempre hay un precio a pagar. ¿Cuánto quieren levantar su carro? Bueno, hagámoslo según la imagen. Según la imagen hay una persona ahí abajo, entonces digamos que la X2, bueno, lo que quiero levantar el carro son metros 50, porque digamos que es un compañero latino y aquí en Latinoamérica todos somos chiquitillos. Entonces, si yo quiero que el X2 sea 1,50 metros, ¿ok? ¿Cuánto tengo que bajar el X1? Entonces aquí es donde decimos, bueno, el volumen que sale del lado 1 tiene que ser igual al volumen que le entra al lado 2. ¿Y cómo calculo volúmenes? Bueno, son algún tipo de cilindro, es lo que hemos tenido en mente hasta el momento. Entonces sería el X1 por el H1, perdón, X1 por el área 1 y X2 por el área 2. Entonces de aquí esperaría yo que para todos ustedes sea evidente y súper fácil de pensar que simplemente mando el área 1 a dividir. Eh, Uso las mismas áreas que ya estoy usando. Igual no sustituyo aquí los valores, ahí están todos los números que hay que sustituir. El X2 es 1,50 metros, pero lo estoy dividiendo entre 5,07 por 10 a la menos 4. Y entonces, para levantar el carro 1,5 metros, yo tengo que bajar en el lado delgado 2,958, bueno, 59 metros. Ja. Y ese es el problema de la prensa hidráulica. Sí, es cierto, la prensa hidráulica duplica, bueno, no duplica, aumenta de forma bestial la fuerza, simple y sencillamente si usted tiene una diferencia de áreas suficientemente grande. El problema es que usted tiene que bajar mucho el lado delgado, o sea, usted tiene que empujar una distancia muy larga el lado delgado para que el lado grueso suba una altura considerable. Profe, pero eso con el peso de la bolsita de arroz, nada más. Eso con el peso de la bolsita de arroz. O sea, yo debería tener un tubo de 2 kilómetros, básicamente un tubo de 3 kilómetros. Y entonces, arriba del tubo de 3 kilómetros, pongo la bolsita de arroz y entonces la bolsita de arroz empuja ese tubo durante los 3 kilómetros y el carro se sube 1,5 metros. Y eso no cambia si es más peso, profe, o siempre es lo mismo, la misma distancia. No, la distancia no cambia el peso. Vea que en la distancia solamente depende cuánto quiero levantar yo el carro. O bueno, los ingenieros hacen trampa, de eso se trata de ser ingeniero, hacer trampa. Y entonces la ingeniería lo que dijo fue lo siguiente, muy fácil, usted tiene su tubito pequeño, tiene su tubo grueso y pone válvulas. Entonces usted empuja el tubo pequeño, cierra una válvula que conecte. ¿Para dónde pone usted válvulas? Si usted pone una válvula acá, todos tienen claro qué significa una válvula. No mucho. Una válvula sería como una llave de paso, ¿sí? Ah, ok. Nada más, eso es lo que me refiero con una válvula. Y entonces pone una válvula ahí que cuando yo empujo, aquí, ¿verdad? Está abierta mientras yo voy empujando el lado pequeño. Y cuando termine de empujar el lado pequeño, la cierro, ¿verdad? Y entonces le agrega otra válvula
por acá. Y esta válvula va a algún tanque. Entonces, cuando cierro la válvula que me deja pasar del lado 1 al lado 2, cierro esta válvula acá, la cierro. Entonces abre esta aquí y le mete fluido a partir de un tanque que tiene ahí para ¡uy! Vuelve a levantar el lado 2. Entonces cierro el tanque, abre el paso y vuelve a bajar. Cierro el paso, abre el tanque, vuelve a meter fluido. Cierro el tanque, Profe, eso abre no el es paso. así como funciona lo del canal de Panamá, para que pasen los barcos. Sí, más o Suben menos. y bajan. Exacto, más o menos. Es Pero parecido. entonces eso es lo que hace es que genera más presión, eso. Eso lo que hace es que usted le va metiendo fluido, ¿verdad? Y entonces, en vez de tener que bajar durante 3 kilómetros el lado pequeño, usted lo que hace es bajarlo 3000 veces un metro, ¿verdad? Y cada nueva Ah, vez ok, que lo que hace es separado, sí. meterle nuevo fluido que está en algún tanque de reserva. Y sí, más o menos así funciona el canal de Panamá. Y cuando usted quiere bajar el carro, usted lo único que hace es abre las dos y entonces el peso del carro regresa todo al tanque. ¿Vio qué fácil? Yo creo que sí. De eso se trata ser ingeniero. Pensar en estas soluciones para poder hacer trampa. Yo soy físico, entonces yo Ser solamente vago, cálculo. ¿Ah? ser vago, profe. Exacto. Yo una vez conocí a un alemán que era ingeniero y era la persona más vaga sobre la faz de la tierra. Yo le dije, pero usted es alemán, usted es ingeniero alemán, ¿cómo puede ser tan vago? Y me dice, no, 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 espérese. Yo soy alemán, soy ingeniero alemán, por eso soy tan vago. Porque todo mi trabajo es cómo hacer mi vida más sencilla. De eso se trata. Sí, sí. Pero bueno, ¿cómo se mide presión? Vamos a ver tres instrumentos. El primer instrumento para medir presión es el barómetro. ¿Ok? El barómetro es esto que está acá. Lo que mide el barómetro es la presión atmosférica. Por eso el bar que apareció en las unidades de antes viene del barómetro. Y de nada, lo que pasa es que en el tubo, ¿verdad? Usted lo que hace es tiene un tanque con agua, bueno, un vasito con agua, y le da vuelta a un tubo bien largo, suficientemente largo como para que eh, cuando usted le dé vuelta, el tubo tiene que estar completamente lleno del mismo fluido que el tanque. Normalmente se usa mercurio. Y usted le da vuelta. Y entonces el tubo es suficientemente largo para que arriba, en vez de entrarle burbujas de aire, lo que va a pasar es que va a entrar perdón, la presión es tan baja en la parte de arriba de ese tubo que usted le dio vuelta que el líquido hierve. ¿Por qué hierve? Porque no hay presión. No porque está caliente, sino que hierve porque no hay presión. Entonces arriba queda una burbuja a presión cero de vapor de líquido. ¿Ok? Eh, esa presión cero es como más teórica que otra cosa. Y entonces, ¿qué es lo que decimos? Bueno, en este caso, la presión es muy fácil decir, bueno, la presión va a ser la densidad por la altura que tiene la columna, por la gravedad. ¡Oh, qué fácil! Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Como normalmente se usa mercurio, eh, se terminó dando esta unidad de que 1 milímetro de mercurio es igual a 760. No, perdón, lo estoy dando al revés. Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Ahora sí. O sea, si yo lo que tengo ahí es mercurio, yo tengo que tener un tubo que sea al menos de 80 centímetros, ¿verdad? Para que se haga una burbuja de mercurio ahí arriba y le dé paso a que si la presión aumenta, entonces la altura aumenta. Si la presión disminuye, la altura disminuye, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se mide la presión en términos de milímetros? Bueno, porque es simplemente multiplicar por la densidad y por G y listo, eso ya me da la presión atmosférica en pascales. ¿Han visto dónde se usan los milímetros de mercurio? Eso sí tiene una aplicación moderna y la va a seguir teniendo hasta el fin de los tiempos. ¿Saben dónde se usan los milímetros de mercurio?
para esto. Eh, ¿Algunos han tomado la presión arterial? No, ¿verdad? Son muy jóvenes para esto. ¿Alguno sabe cuánto es el valor de presión arterial recomendado para una persona sana? Por lo menos eso sí. O son demasiado jóvenes como para preocuparse por presiones arteriales. Por lo menos saben que hay dos presiones arteriales, la sistólica y la diastólica. Muchachos, ¿en qué estamos? Eh, la presión arterial, sí, esa es la clave. ¿En serio nunca lo han escuchado? 120/80. Profe, pero se supone que si está en 90 está bien, Pero no, alrededor de 90. 120. O sea, Alrededor- supongo yo que alrededor de 90 está bien. Yo creo que a mí, cuando me han sacado presión arterial es 90, ¿no? O me voy a Sí, morir, no sé. no se va a morir, no, no, Espero que sea no. 90, No es 80. porque si luego me dicen, no, 90 ya es como... No, no, pero esa es O física me tiene la presión arterial alta, no sé, alguna opción de esas. No, por ser estudiantes ya ustedes sí, están estresados y tienen presión alta, eso es un hecho. Pero sí, 120, no me acuerdo cuál es. La, Perdón, Anthony. la alta 130, 130 entre 80, la alta, pero 130/80. Yo no sé cuáles son los límites y no tomen mi palabra como para tomar decisiones médicas, porque yo soy físico y de medicina solamente sé que mi esposa sabe, yo no. Entonces, ni siquiera me acuerdo cuál era la sistólica y cuál era la diastólica. Una es la alta y la otra la baja. Sí sé que tiene que ver con el hecho de que cuando el corazón late, ¿verdad? Bombea, el corazón es una bomba que simplemente empuja, ¿verdad? Es súper divertido. El corazón tiene unas células especiales, no sé, supongo que no saben, porque si ni saben este número no vamos a ver lo que les voy a decir. El corazón tiene unas células especiales que solo están en el corazón, que lo único que hacen estas células es liberar un impulso eléctrico de forma periódica. Y es ese impulso eléctrico lo que hace que el corazón lata. O sea, literal, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted se electrocuta, ¿qué pasa con los músculos? ¿Se expanden o se contraen? ¿Se relajan o se contraen y los es que músculos? se Se contrae, ¿no? contrae. Pero, Se contraen. Entonces, eso es lo que usa el corazón para latir. Tiene unas células que liberan Igual un esos impulso. impulsos eléctricos como que afectan esa electricidad que tiene el corazón, ¿no? Entonces ya, por eso deja de latir. Sí, sí puede afectar, por eso es A ver si peligroso. sabíamos. Pues por lo menos, muy bien. Si sabemos cosas, profe. Entonces, el corazón lo que hace es autoelectrocutarse todo el tiempo. Perdón, Anthony, se le cortó mucho, no le entendí el comentario. ¿Lo puede escribir en el se chat? contrae es eléctrico. Disculpe, ¿lo puede repetir una tercera vez? Esta vez escuché la palabra eléctrico, nada más. Pero bueno, o lo escribe en el chat, más fácil. Eh, me disculpa. Sí, 120 milímetros de mercurio es la presión alta y 180 milímetros por mercurio es la presión baja del corazón en su ciclo normal de empujar y relajarse. Pero bueno, ahí se usa y como es un dato médico y ellos no lo van a cambiar, así lo están usando desde el inicio de la historia, así lo seguirán usando hasta el final de la historia. Em, pero bueno, ese es el barómetro. Por ahí todavía existe una unidad que aparece en algunos libros que es el TOR, que viene Torricelli, que hizo el barómetro con alcohol. Bueno, en realidad dicen que con vino, pero no importa. Un Torricelli es 1 milímetro de mercurio. No sé por qué, si él lo había hecho con vino, tiene que ver con eso. Pero bueno,
Creo que fue Pascal el que usó mercurio, o fue Pascal el que usó vino y Torricelli decidió usar mercurio. No me acuerdo cómo era la historia. Pero no, ese es el barómetro. Otro instrumento para medir es el manómetro. ¿Qué es esto de acá? Entonces, el manómetro consiste en un tubo que tiene igual mercurio o algún otro fluido. Y entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo lo que hago es que un lado lo dejo abierto a la atmósfera para que la presión atmosférica empuje de ese lado y el otro lado lo conecto a algún tanque cerrado y abro el tanque para que sea el gas del tanque el que empuja el mercurio, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que decimos es, la presión en el punto A tiene que ser igual a la presión en el punto B. ¿Sí? La presión en el punto A es la presión del gas aquí adentro, que aquí le estamos llamando P. Entonces, en el punto A tengo la presión P del gas que está contenido. Y en el punto B, ¿qué presión tengo? Tengo la presión cero, que es la que está en la superficie, más la densidad por G por H. Porque estoy poniendo rho H en todo. Bueno, no importa. ¿Ok? Esa es la densidad en el punto P, en el punto B. Y entonces, evidentemente, esto es lo que vamos a llamar la presión absoluta. Y evidentemente los físicos y los ingenieros somos vagos, entonces no usamos eso. Lo que decimos es la presión manométrica. La presión manométrica lo que va a hacer es que va a agarrar esta presión absoluta y le va a restar la presión atmosférica. Y le queda simplemente el ρGH, ¿verdad? Si ya para el barómetro simplemente dijimos, claro, la altura es en sí, ya los milímetros de altura es la presión como tal, aquí vamos a decir, bueno, no son los milímetros de la, lo podemos asociar con milímetros de la altura, pero ni siquiera vamos a ver cuál es la presión de afuera, cuál es la presión atmosférica. Lo que nos interesa con el manómetro es la presión interna y simplemente lo tomamos como ρGH y listo. Pero vean que la presión manométrica es complicada porque la presión manométrica eh, lo que hace es que a la presión absoluta le quita la atmosférica. ¿Qué pasa si la presión absoluta es más pequeña que la atmosférica? Bueno, la presión manométrica puede dar negativo, ¿verdad? Y entonces, estrictamente hablando, las presiones absolutas no son negativas. No pueden dar cero. Las presiones absolutas son absolutas. Son siempre positivas. Pero la presión manométrica puede ser negativa. ¿Por qué? Porque la presión manométrica es una relación entre cuánta presión hay dentro de un sistema y cuánta presión hay afuera de un sistema. ¿Verdad? Por ejemplo, esto se usa, yo sé que soy muy médico en este tema, siempre me pongo muy médico, me disculpan, pero en los hospitales hay habitaciones con presiones negativas. Estas habitaciones con presión negativa lo que se usan es para aislar pacientes infecciosos. ¿Por qué? Porque cuando usted abre la puerta, el aire tiene más presión que el aire de adentro de la habitación. Entonces, cuando usted abre la puerta, ¿hacia dónde se mueve el aire? ¿Hacia afuera de la habitación o hacia adentro de la habitación? Hacia afuera, ¿no? Hacia adentro. No, hacia adentro, hacia adentro. No, no, pero el aire de la habitación sí se va para afuera. Y lo de afuera No, entra, ¿no? no puede entrar y salir al mismo tiempo. Sí, pero no hay como un intercambio, un flujo de aire. Podría haber un intercambio si las presiones son iguales. Entonces, un poquito entra, un poquito sale. Pero si las presiones son diferentes, la corriente de aire de afuera es suficiente para presionar todo el aire de adentro hacia adentro y no dejar que ninguna molécula salga. Y para que para conseguir eso, yo necesito que cada vez que yo abra la puerta haya todo un flujo ahí, que jala el aire hacia adentro. Entonces, la diferencia de presiones tiene que ser
notoria por lo menos. ¿Sí? De esa manera evito el intercambio, ¿verdad? Porque lo que usted dice tiene razón, sí, ambos son presiones parecidas. Entonces sí, entra un poco y sale un poco, pero si la diferencia es suficientemente grande, lo que hay es una corriente, ¿verdad? Y usted no dice, bueno, claro, en una corriente de agua, el agua sube hacia la montaña, ¿no? ¿Verdad? El agua baja por el río hacia el mar. Y usted podría decir, bueno, hay moléculas de agua que tienen velocidad hacia arriba de la montaña, sí, pero vamos a chocar con las moléculas de agua que tienen velocidad más grande hacia abajo y terminan siendo arrastradas hacia abajo. ¿Me explico? Sí, profe. Muy interesante. Sí. Muy bien. Y entonces, esa es la presión manométrica. Ahora, hay otra unidad que también tiene que ver con la presión manométrica, o bueno, que la voy a relacionar con presión manométrica, que es una unidad horrible. ¿Alguno de ustedes ha prestado atención? ¿Cuál es el número que la gente dice cuando pide que le revisen el aire en las llantas del carro? O también son muy chiquillos para eso. No, profe. ¿Qué hacen ustedes en su vida? Eh, no, nadie sabe más o menos qué número se dice. Depende del tipo de carro o la moto, ¿verdad? Es distinto. Bueno, para un automóvil normal, uno normalmente, un automóvil, digo, tipo sedán, uno dice 30. Uno pide que uno llegue y me puede revisar las llantas, que son 30. Ya si es un carro más grande, le ponen 32, 33, qué sé yo. Bueno. Y entonces, si ni siquiera saben qué es ese número, ni siquiera van a saber las unidades que se usan. Ese número está en PSI. PSI significa pound square inch. Que si lo escribí bien, ¿cómo se traduce eso en español? Lo escribí bien, ya no sé si lo escribí bien. Pero bueno, ¿qué significaría eso en español? Sé que la última parte significa como pulgada al cuadrado, pero es que se me olvidó cómo traducir pound. Y me parece que squared va con una E después de la R Gracias. Sí, ya lo acabo y de con ver. una D al final. Squared inch. Ajá. Se me olvidó cómo decir traducir pound, pero sé que squared inch es como pulgada al cuadrado, ¿no? Pulgada al cuadrado y pound, no le suena, nadie le suena pound. O sea, se me olvidó. Libra. Libra por pulgada cuadrada. Y recordemos que en el sistema inglés las libras son lo mismo de masa que peso, entonces estos son libras peso porque a ellos se les ocurrió que estas sí eran de peso. Y pulgada al cuadrada sería un área. O sea, PSI es una unidad de Pascal, de presión. Siempre se me olvida cuánto es la conversión porque ustedes saben, bueno, no sé si saben, es una aberración por el sistema inglés. Entonces, todas las clases que doy este tema tengo que buscarlo. Eh, un PSI son 6.895 tales. Funciona así. Sí. Bueno, ¿y por qué el PSI es importante? Bueno, porque Estados Unidos sigue siendo potencia mundial. Ahorita China lo saca. Y mientras Estados Unidos sea potencia mundial, tenemos que saber el sistema inglés medieval que ni los ingleses usan. eh, Porque todo lo que viene de Estados Unidos está en el sistema inglés. Entonces, por ahí los PSI se usan mucho en la industria por lo mismo. Por lo mismo que cuando usted va a comprar reglas de madera, se las vendan en varas. O cuando usted va a comprar tubos, el diámetro viene en pulgadas. O cosas por el estilo, ¿verdad? Simplemente porque fueron diseñados para Estados Unidos y nos llega acá. Ok. Pero bueno, eso es la otra unidad de la presión. Creo que con eso ya vimos todas las unidades de presión.
Otro instrumento de medición es este que... ¿cómo se llamaba? Ya les digo, porque este lo saqué del Sears. Entonces, déjenme llegar al Sears. ¿Dónde estaba esto? Gordon, creo que se llama, pero... Ajá. Esto es un medidor de presión Gordon, que es como lo que más encuentra uno. ¿Verdad? Esos relojitos. Es como lo más útil. La idea básica de eso es que entra el fluido a presión y entonces empuja un tubo flexible. ¿Verdad? Entonces, como el tubo es flexible, si hay más presión, se empuja más. Si hay menos presión, se empuja menos. Y como es medio elástico, entonces regresa a su estado original. Esa es la idea básica detrás de estos. Aquí no vamos a medir nada. Pero bueno, eso es lo que más se encuentra uno de forma moderna o algún tipo de instrumento digital, pero eso ya sería diferente. Sí. Y vean, ese instrumento aquí está en términos de bar, que el bar es lo que ya habíamos dicho antes. Un bar son 10 a las 5 pascales. Pero bueno, el último tema, y con esto ya vemos todos los temas, sería el de principio de Arquímedes. Esta imagen igual la saqué del Sears porque la del Serway me pareció muy bla. Entonces, esta me parece más bonita. Principio de Arquímedes. Arquímedes era con ese, ¿verdad? Ya no me acuerdo. Y entonces, bueno, pero es mayúscula porque es nombre propio griego. Eh, ¿Qué dice el principio de Arquímedes? Simplemente me define otra fuerza. Yo les dije que solo íbamos a ver 5, ¿verdad? No, mentira, les mentí vilmente. Esta es la sexta fuerza que vamos a ver. La fuerza de flotación. ¿Qué es la fuerza de flotación? Bueno, la fuerza de flotación se da por el hecho de que el fluido ejerce una presión sobre el objeto, ¿verdad? Y entonces, aquí vemos cómo a lo largo de toda la superficie del objeto, la presión ejerce una fuerza perpendicular a cada uno de los puntos de la superficie. El resultado neto de esa fuerza de presión va a ser una fuerza que empuja. ¿Hacia dónde va a empujar la suma de todas esas fuerzas? Porque vea que la suma de todas esas fuerzas, aquí también tendría que haber hecho la integral de las presiones. No voy a hacer la integral, esta integral es horrible, en 3 dimensiones sobre una superficie. No, no lo voy a hacer. Pero si lo sumo, el resultado va a quedar hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba, ¿no? Hacia arriba, sí. ¿Por qué? Porque se supone que con eso, con el cambio en el volumen que aumenta, ya se sabe de cuánto es la masa o la fuerza del objeto, ¿no? Es la Bueno, respuesta es que eso es lo que me correcta acuerdo, con la pero es explicación. que eso es de química, no es de física, así que supongo que Ah, física la hacen después. fuera. ¿Cómo así? Así. No, 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 no. La respuesta es correcta, pero el motivo que me está dando es incorrecto. No. Hay más presión, arriba o abajo. ¿Con qué aumenta la presión? Es que no se le escuchó, se quedó como pegado. No le escuché lo que dijo. ¿Dónde hay más presión? ¿En la parte de arriba del objeto o en la parte de abajo del objeto? En la parte de abajo, ¿no? En la parte de abajo. Entonces, presión es fuerza entre área. ¿La fuerza va a ser más grande en la parte de arriba del objeto o en la parte de abajo del objeto? Abajo de nuevo. Abajo del objeto. Por eso, la suma de todas las fuerzas debido a la presión va a ir hacia arriba, porque la fuerza de abajo que empuja hacia arriba es más grande que la fuerza de arriba que empuja hacia abajo. Sí, Sí. muy bien. Ahora,
¿Cuál es esa fuerza total que empuja? No voy a hacer la suma de todas las fuerzas porque, como les digo, es una integral complicada, pero lo que sí podemos hacer es este experimento mental, decir, bueno, si yo tengo ahí un objeto con una forma dada, va a tener unas fuerzas dadas por su forma. Esas fuerzas que el líquido le hace al objeto no tienen nada que ver con el objeto aparte de su forma. No depende de la masa del objeto, no depende de el material del objeto, solo depende de la forma del objeto. Entonces, ¿qué pasa si en lugar del objeto, me regreso a la imagen A, en lugar del objeto pongo una burbuja de agua dentro del agua y la burbuja de agua tiene la misma forma que el objeto? Si la burbuja de agua tiene la misma forma que el objeto, entonces la fuerza total boyante que va a sentir, o sea, la fuerza de empuje hacia arriba que va a sentir, va a ser la misma fuerza de empuje que siente el objeto, porque la fuerza de empuje solo depende de la forma del objeto. Entonces, la fuerza de empuje no distingue si tengo un objeto ahí, qué sé yo, una piedra, o si lo que tengo es una burbuja de agua. Pero la burbuja de agua no va ni a flotar hacia arriba ni va a hundirse, porque es una burbuja de agua dentro de agua. O sea, es una región de agua que yo estoy delimitando, pero no va a flotar ni se va a hundir. Entonces, cuando hago mi análisis de fuerzas acá, en la burbuja de agua, yo veo que tiene una fuerza boyante hacia arriba y el peso del agua hacia abajo. ¿Ok? Y entonces, a partir de esta fórmula, voy a despejar quién es esa fuerza boyante. Esa fuerza boyante, entonces, tanto para la piedra como para la burbuja de agua, tiene que ser igual al peso del agua que ocupa ese espacio en la burbuja. ¿Cómo calculo eso? Bueno, muy fácil. Y para no estar pensando en masas, lo calculamos como la densidad del agua, que déjenme copiar el simbolito de densidad, ¿dónde estaba acá? Noten que pongo ρ y no P para la densidad, por favor. Por el volumen, ¿verdad? Por el volumen del fluido. Por el volumen, sí, de la burbuja. Esa es la fuerza boyante. Y ahora, si vengo acá y veo al objeto, tengo algo parecido. Tengo el peso del objeto hacia abajo. Tal vez aquí cambio, ya no es agua, sino que es el objeto. Objeto. Y la fuerza boyante. La fuerza boyante es la misma. La fuerza boyante sigue siendo la ρ por la densidad del agua por el volumen por G. Y le tengo que restar el peso del objeto. Ahora, aquí no sé si da cero o no. Aquí eso es un signo de pregunta. ¿Ok? Y entonces, ¿cuál es el volumen que uso acá? Aquí lo que uso es el volumen sumergido. Para la fuerza boyante voy a ver cuánto volumen hay por debajo del agua. Hay gente que dice que la fuerza boyante es el peso del agua desplazada. ¿Verdad? ¿En qué sentido el agua desplazada? Porque yo tengo esa burbuja de agua, entonces agarro la burbuja de agua, quito el agua que está en esa burbuja y le pongo la piedra y entonces quité esa agua que estaba dentro de la burbuja, por eso desplacé el agua. Y a mí no me gusta mucho esa definición, yo prefiero pensarlo, bueno, que es lo que hay que considerar es cuánto volumen del objeto está por debajo del agua. Ese es el volumen sumergido. Por ahí a veces uno lo que hace es, ¿cómo se llama esto? Cambiar también aquí la M del objeto por la densidad del objeto y el volumen del objeto.
¿verdad? Y entonces podríamos decir, en el caso especial, ¿verdad? Tenemos aquí un caso especial. En el caso especial en donde el volumen del objeto es igual al volumen sumergido, o sea, ¿cuándo el volumen del objeto es igual al volumen sumergido? ¿Cuándo el volumen del objeto es igual al volumen sumergido? ¿Qué significa que el volumen del objeto sea igual al volumen sumergido? Se baja el agua, profe, no sé. Sí, que todo el objeto está bajo el agua. ¿Verdad? Eso es lo que estamos viendo. Entonces, en este caso especial puedo sacar a factor común aquí los volúmenes. Voy a quitar estos subíndices gigantes porque ya me estorbaron. Y los puedo sacar a factor común. ¿Ok? Y entonces, tengo tres opciones. ¿Cuáles son las tres opciones? Opción número uno, que esto dé positivo. Opción número dos, que esto dé cero. Opción número tres, que esto dé negativo. Esas son las tres opciones. No hay más que decir. Ahora, para que sea positivo, ¿qué tiene que pasar para que sea positivo? Ahora, para que este resultado sea positivo, ¿qué tiene que pasar? Profe, una pregunta. No es para lo positivo, sino para la parte donde es negativa. Es, por ejemplo, que se sumerja el objeto y que del envase donde está se pierda agua No, o lo que sea. no. No, es que yo me estoy imaginando como una bolita en un vaso de agua, pero supongo que debe haber un montón de casos. Entonces, No, que sea negativo o positivo debe ser positivo, que se sumerge todo, ¿no? O negativo que quede en la superficie. Entonces, algo así no. yo tampoco. Aquí estamos en el caso especial donde todo el objeto está sumergido. Ya todo el objeto está sumergido. Esto que esto tengo acá, no sé si había quedado claro, parece, tal vez no hay problema. Lo aclaramos aquí. Aquí lo que estoy haciendo es la suma de fuerzas vertical. Entonces, si es positivo, quiere decir que la aceleración va para arriba. O sea que va a empezar a flotar y se va a ir a la superficie. Si es negativo, quiere decir que la aceleración va para abajo. O sea, quiere decir que se va a empezar a hundir. Sí, queda un poco más claro a qué me refiero con que sea positivo o negativo y por qué sería que flota o que se hunde. Profe, ¿por qué sería que flota que se hunde? No me queda claro, man. Tiene que ver con hacia dónde va la aceleración. Si la aceleración va hacia arriba, ¿hacia dónde se va a mover la piedra? Hacia arriba, Hacia arriba, o sea, flota. Si la aceleración es negativa, ¿hacia dónde se mueve? hacia abajo, Y vas a no, hundir. se hunde, exacto. Y ahora sí que un poco más claro. Pero eso no importa el material que sea la piedra, digamos, no, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con si esto de acá me da positivo o negativo. ¿Cuándo esto me da positivo? Cuando el volumen del objeto es mayor, ¿no? No, tiene que ver con el volumen. No, Aquí el volumen lo saqué a factor común. ¿Qué es lo que se está... con la densidad, profe.
Entonces, si la densidad del objeto es más grande, ¿me da positivo o negativo? ¿Verdad? Vámonos así una vez. Tiene que ser positivo. Si la densidad del agua es No, más pequeña que el objeto, esa resta me da negativa o positiva. Negativa, ¿no? Se hunde si el objeto es más denso. ajá, eso tiene que Ajá. hundir. Se hunde porque esta resta da negativa. Muy bien. Y si la densidad del agua es más grande, Flota. flota porque este resultado aquí me da positivo. ¿Y cuál sería el caso intermedio? El caso intermedio es que sean iguales, ¿verdad? Pero si son Que iguales, sean iguales, ¿qué significa? Es como un vaso de agua, echarle más agua o algo así. más o menos, sí. Es que es Flota en como su lugar. agregarle un poco más de lo mismo, ¿no? No, no necesariamente tiene que ser lo mismo. Hay diferentes materiales que tienen la misma densidad. Si tiene la misma densidad, quiere decir que donde yo pongo la piedra, ahí se queda. O sea, no llega a hundirse un poquito ni nada. Solamente se mantienen ahí como tocándose. Sí, se mantiene ahí en el Y lugar el donde yo la agua y el puse. aceite, ¿qué serían? Ah, Y el agua y el aceite, ¿qué serían? O sea, el aceite sería positivo, ¿no? Si se queda en la el superficie. aceite tiene una densidad más pequeña que el agua. Por eso el aceite se va para arriba. Pero sería positivo, No, no. ¿o no? La densidad Su siempre es positiva. aceleración. La aceleración es positiva. Ajá. Sí, es Ah, ok, positivo. ok, ok. Ah, ok, sí, porque acelera para arriba. Sí, Ajá. sí, 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 ya tiene mucho sentido. Sí. muy bien. Ahora, dicho esto, ¿se puede flotar en la atmósfera? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se puede flotar en la atmósfera? Tiene que ver con lo mismo, con la densidad, ¿no? Pero la Ajá. atmósfera no está como dividida en capas. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Se puede flotar? Y dependiendo en la capa, si ya está muy cerca de llegar al espacio, se puede flotar, ¿no? ¿O no? ¿Es más fácil flotar cerca del espacio o cerca de la superficie? Del espacio. Del espacio. Porque en el espacio la densidad de la atmósfera es más grande. Ah, creo que sí. No, Es Ah. más pequeña, ¿no? no, porque, a ver, ¿cómo es? Entre más pesado es el gas, más lo atrae la gravedad, entonces queda más abajo. Entonces, cerca de la superficie hay más gases que lejos de la superficie. Entonces, entre más me alejo de la superficie, o sea, más arriba, menos presión hay, menos densidad hay. Entonces, más difícil flotar porque hay menos densidad. Si se puede en la Profe, ¿y atmósfera, las nubes? ¿Qué pasa con las nubes? las nubes son puro vapor. Sí, pero están ahí. Sí, O igual sea, no se forman nubes después ya de cierto están, nivel. pero flotan, ¿no? Bueno, están ahí, Sí. pues esas también cuentan, ¿no? Es que no sé a qué nivel están exactamente. Ahí sí, realmente desconozco. Igual nos estamos poniendo más técnicos de lo que yo pensaba. Pero está bien, Pero, está bonito. o sea, técnicamente sí se puede flotar, esa era la pregunta, ¿no? Sí, sí se puede flotar. Yo lo que tenía en mente era un globo aerostático. El globo aerostático flota. Y usted puede subir una canasta con el globo y flotar. O el helio, profe. O los globos que tienen helio, ¿verdad? El helio es menos denso que el resto de los gases, entonces flota, ¿verdad? Exacto. Igual los globos de helio no suben mucho en la atmósfera, llega un punto donde ya no pueden subir más. O sea, sí suben un montón, pero no suben tanto. Eh, Ujú. sobre todo porque el globo explota. Eh, pero bueno, hasta acá llega la materia. Vimos algunos ejercicios y así. Yo tenía unos ejemplos aquí que dije, claro, voy a resolver todos estos ejercicios, pero no va a dar tiempo. Dejemos la clase por acá. Y yo les voy a pasar estas primeras dos hojas, igual que hice la vez pasada. Esta vez sí voy a pasar solo un video, porque como es teoría, no lo voy a separar. Y la verdad es que mis habilidades de separar videos son limitadas, entonces va un solo video. Profe, una pregunta. Es Dígame. que, por ejemplo, en mi grupo de cálculo, el profesor nos va a subir las notas del último examen.
a mediación y me preguntaba si de casualidad usted podría hacer lo mismo. Sí, yo puedo hacer lo mismo cuando el asistente aparezca. Entonces sí, todavía no tengo las notas, pero sí, apenas las tenga, yo se las paso por correo de forma individual. Profe, una pregunta. ¿La clase el lunes va a ser virtual también? La clase el lunes tiene que ser virtual también porque el comunicado de la U es hasta el lunes inclusive. Y la clase el lunes sería repaso. ¿Sí? Ok, ok. Profe, y por cierto, también, bueno, no sé si recuerda, pero yo le he dicho que si de casualidad puede ser como una mini práctica que nos pasara. ¿Eso todavía sigue en pie o no? Ay, sí, cierto, se me fue por completo. No, no, sí, voy a ponérmelo por acá porque se me va a volver a olvidar. Eh, una lista de quehaceres. Sí, 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 les voy a mandar ejercicios recomendados. Profe, yo le iba a preguntar que si usted me hace en la carpeta que dice como exámenes viejos o algo así, no puede subir los exámenes que usted ha hecho en semestres anteriores de este último, ¿Ok? por favor. Recuerden que fluido no entra, nada más. ¿Ok? Ok, profe. Muy bien, pura bien. Entonces, nos vemos. Sí, muchas gracias, profe. Buen día. Chao, Entonces, profe, gracias. Gracias, profe, hasta luego. hasta luego, con gusto.